plata que uno le meta al chocoso es como meterle un perfume a un bollo. A mí me preocupa cuando veo esos videos en la televisión internacional que desconocen que este país ha sido un país respetuoso de la diversidad, que este país ha sido un país respetuoso de aquellos compatriotas que constituyen lo que se llama minorías étnicas, que este país ha hecho esfuerzos democráticos muy grandes, como este esfuerzo que arroja el resultado de que el 2.2, 3%, 3.2 a lo sumo de la población, que es el porcentaje que representa la población indígena en el universo poblacional de la patria, tiene el 27% de la tierra. Contravía. En Colombia existen 102 pueblos indígenas, en alrededor de unos 750 resguardos que suman alrededor de 31 millones de hectáreas en todo el país, alrededor de 7.000 comunidades a lo largo y ancho de Colombia, con una población aproximada de 1.500.000 indígenas, que corresponde al 3.4% de la población colombiana. Pero hoy los pueblos indígenas están ubicados en las partes más geoestratégicas desde el punto de vista económico, donde está la biodiversidad, donde están las reservas hídricas, donde están las reservas mineroenergéticas, las reservas de carbón, del coltán. Es decir, los indígenas están parados hoy sobre la riqueza de este país. El pueblo afrocolombiano es la diversidad de origen en las culturas de los países africanos, de donde fueron arrancados los ancestros africanos hace 500 años. Somos los colombianos de origen afrodescendientes. La esclavización generó unas consecuencias que siguen vivas en la sociedad hoy. La primera gran consecuencia es la pobreza crítica de los pueblos afros. No se les reconoció nada, ni tierras, ni derechos, ni pago de perjuicios y reparación, ni ciudadanía, ni trato de personas. Se les siguió llamando negros, y negro significaba esclavo y animal. La segunda consecuencia fue la marginalidad social. Las comunidades viven en las zonas marginales del país. Era prohibido en la esclavización que una persona africana supiera leer y escribir. Y hoy el acceso a la educación secundaria todavía sigue siendo muy lento, y el acceso a la educación superior, a la universidad, es un enorme privilegio para unas pocas personas afros. La otra consecuencia es el racismo, la mentalidad que surgió de la animalización de la persona africana. Y la contribución de la africanidad hasta hoy es la afrocolombianidad. Las lenguas, las músicas, los sentimientos, las formas de crianza de los hijos, las tecnologías, los aportes económicos, el trabajo y la productividad, la riqueza. Sacaron el oro de las minas. Ellos fueron los que desarrollaron la productividad de la industria de la caña de azúcar. También el aporte de los afrocolombianos a la construcción de la patria en los territorios que antes eran totalmente despreciados por la gente española descendiente. El caso del Pacífico colombiano,
que hoy es una de las zonas de biodiversidad más importantes del mundo. Nuestros pueblos, con los indígenas, han conservado esa biodiversidad. Nuestros pueblos tienen derecho hoy a vivir dignamente de la explotación racional de esa biodiversidad. Nos quieren borrar la historia, la memoria, nos quieren sacar a los territorios a las malas, nos quieren cooptar cualquier proceso organizativo y acercamiento con otros procesos, nos estigmatizan, nos señalan, nos discriminan. Lo más terrible es que nos discriminan a estas alturas, siglo XXI, y sigue el proceso de discriminación para los pueblos indígenas. El principal aporte que los pueblos indígenas históricamente le hemos hecho al país es defender el territorio, sus recursos, donde está hoy concentrada la riqueza de este país, donde está la biodiversidad, donde están las fuentes de aguas, donde están las fuentes mineroenergéticas, donde está el oxígeno, donde está la vida. Y eso lo hemos hecho no solamente pensando en nuestras generaciones, sino pensando en el país, pensando en el universo. Pero también los pueblos indígenas hemos construido nación, estamos construyendo país. Elementos, por ejemplo, como la Guardia Indígena, como la autoridad ambiental, como el ejercicio de control social, de control territorial, nuestras propuestas de paz en los territorios indígenas, son propuestas que contribuyen a construir nación en una nación, digamos, como la nuestra, atravesada por tantos intereses militares, políticos y económicos. Pero también le hemos aportado al país una gran riqueza cultural, ¿sí? Una riqueza cultural. Nosotros, los indígenas en Colombia, somos una minoría, pero en términos cultural somos una gran grandeza. En el año de 1957, por primera vez en el mundo se estableció un instrumento que reconoce, garantiza y protege derechos importantes para pueblos indígenas del mundo, el Convenio 107 de la OIT sobre poblaciones indígenas. Este instrumento, siendo un instrumento importante, fue un instrumento bastante integracionista, poco reconocía el derecho a la autonomía y el derecho a la libre determinación como pueblos. Este instrumento, Convenio 107 sobre poblaciones indígenas, fue revisado entre los años 1984 y 1989 por el Grupo de Trabajo Especial Indígena de las Naciones Unidas, adscrita a la Subcomisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Al final de la revisión, por este grupo de expertos, de indígenas y de muchos representantes indígenas del mundo y de gobiernos, salió la nueva convención, que es el Convenio 169 de la OIT, dando un paso supremamente importante, que fue el de reconocer el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, en la relación pueblos indígenas y estados, y se incluye a los otros pueblos étnicos que bajo la figura o bajo el nombre de los tribales. Las comunidades negras fueron reconocidas como tal, como grupo étnico a partir de la Ley 70, que es reglamentaria del artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Y a partir de ese reconocimiento como grupo étnico, la Corte Constitucional Colombiana, por las demandas frente a abusos hacia sus derechos territoriales y como comunidad étnica, a partir de un caso que se llama el caso Cacarica, que es una demanda que hubo de comunidades afro en la región del Chocó, frente a la intervención de Smurfit en esa época. Había un debate entre si el derecho territorial de las comunidades negras de esa zona, en la zona del Baudó, eran derechos reconocidos a las comunidades negras o eso era un área de explotación forestal de una empresa multinacional con operadores nacionales, y fue como el primer debate importante
que se dio frente a derechos territoriales y derechos de las comunidades como grupo étnico. Entonces, esa es la historia, ese es el origen. Adicionalmente hay que decir, el convenio 169 en todo su contenido y alcance reconoce el derecho al territorio y el derecho a la cultura de los pueblos indígenas y tribales. Pero lo más importante que hay que resaltar de este instrumento es que se reconoce, además del reconocimiento de la diversidad, el derecho a la autonomía como pueblos indígenas y tribales del mundo. En esa decisión, la Corte Constitucional, porque el caso llega a la Corte, la empresa impulsaron a sus trabajadores a reclamar el derecho al trabajo frente a la demanda del Consejo Comunitario de hacer respetar los bosques como parte de su patrimonio cultural y territorial, por Ley 70. La Corte Constitucional decía en el marco de ese conflicto que la comunidad negra tiene categoría de pueblo y por tanto, eso estamos hablando de la sentencia 955 del 2003, y por tanto se aplica el convenio 169 para comunidades negras. Al darle el estatus de pueblo y aplicar el convenio 169, todos los demás derechos son reconocidos a las comunidades negras. Desde el año 1991 hasta la fecha se han otorgado más de 2.000 concesiones, más de 2.000 licencias, perdón. Y de esas 2.000 licencias que se han otorgado, solamente se han consultado con pueblos indígenas alrededor de 100 licencias ambientales. ¿Sí? Fíjate tú. En la Corte Constitucional han llegado alrededor de 45 denuncias o demandas por el tema de consulta previa, y en más de 30 casos la Corte Constitucional le ha dado la razón a los pueblos indígenas de Colombia. ¿Qué quiere decir? Que realmente han habido dificultades, ¿sí? Han habido vacíos, ¿cierto?, en garantizar ese derecho fundamental a la consulta previa. La jurisprudencia ha venido evolucionando con el tiempo, en el sentido de que la consulta inicialmente, hace algunas décadas, era algo no contemplado en la Constitución ni en la ley. Ya hace 2 décadas se establecieron esos principios y derechos a la autonomía indígena, y en ese sentido se ha venido desarrollando la jurisprudencia cada vez más ambiciosa en cuanto a la protección y a las garantías de las minorías y de los sujetos de especial protección en la Constitución, hasta el punto de que hoy en día la Corte Constitucional ha reconocido un derecho fundamental a la consulta previa, le ha dado el estatus de derecho fundamental colectivo en cabeza de las comunidades étnicas, de forma tal que no puede ser desconocido por decisiones de carácter general, por decisiones de tipo político. Ese estatus de derecho fundamental obliga a que el gobierno, cuando va a ejecutar un proyecto que pueda afectar a esas comunidades, tiene necesariamente la obligación de consultarlas de forma tal que éstas evalúen el impacto, y no solo con respecto a proyectos de desarrollo, sino incluso proyectos legislativos, reformas, incluso constitucionales, que pudieran llevar a afectar a esas comunidades. ¿Por qué está el gobierno hoy sentado con los indígenas consultando las leyes? Porque la Corte les tumbó el Estatuto Rural, la Ley Forestal y el Código de Minas, la reforma del Código de Minas. Es la Corte Constitucional la que ha obligado al gobierno a que se sienten con los pueblos indígenas a consultar, no porque haya toda la voluntad por parte del gobierno. Por eso todos los ataques por parte del alto gobierno de limitar el derecho fundamental a la consulta previa. Y ahí la propuesta y el posicionamiento del movimiento indígena es que nosotros no vamos a permitir que se reglamente el derecho fundamental a la consulta previa mediante ley estatutaria, porque con eso lo que se busca es limitar el derecho. Y este derecho no es un mero procedimiento, no es un mero trámite, no es un asunto de cronograma, no es un asunto de tiempo, no es un asunto de recursos, es un asunto de derecho, de la dignidad de los pueblos. Que la mayor parte del municipio
es de etnia negra, queremos que el gobierno nos reconozca y nos decrete como municipio de etnia negra por la ley 70, para que nosotros podamos conservar nuestro territorio, para que nosotros podamos manejar nuestro territorio, para que nosotros podamos ejercer un desarrollo y control ambiental en beneficio de la comunidad y de nosotros mismos en la región. El reto que nos hemos propuesto los pueblos indígenas es la construcción de una política de inclusión de la diversidad étnica del país en la construcción de la autonomía de los pueblos indígenas. Por ejemplo, lo que están impulsando las mujeres chocuanas también de producción de condimentos propios de las azoteas de las mujeres, que son las hierbas aromáticas. O sea, hay iniciativas comunitarias. Es más, hay antecedentes en los mercados locales. Por ejemplo, Guapi fue un productor de arroz y fueron las comunidades negras las que fueron las productoras de arroz en la zona de la costa, en la zona costera del Pacífico Sur. Y esta tradición de producción desapareció por la entrada de las grandes producciones agroindustriales de arroz del Tolima, por ejemplo, que llegaron a ocupar esos espacios y no hubo ningún apoyo gubernamental a esas iniciativas comunitarias de producción, a pesar de que tenían mercados sostenibles. El territorio es el que nos da los parámetros de identidad, es el que fortalece nuestra cultura, pues es el espacio donde allí se manifiesta, donde la podemos recrear, donde la podemos recuperar y fortalecer para mantenernos como pueblo pijao. Desarrollo tiene que ser un concepto que sirva a los pueblos. No puede ser un concepto que los disuelva. Entonces, cuando se plantea la idea de desarrollo en función de los intereses de los pobladores, la pregunta es cómo logramos que el desarrollo no acabe con las comunidades, cómo logramos que lo que llamamos las locomotoras del desarrollo desde la lógica de la propuesta gubernamental no acaben con las comunidades, no acaben con la agricultura, no acaben con el medio ambiente. Eso es desarrollo, pero el mundo urbano tiende a ver el desarrollo como los megaproyectos. Recordemos el debate de la Hacienda Carimagua. Se piensa que solamente los que tienen un gran capital, una gran tecnología, son los que tienen derecho a ser productivos. Y justamente la discusión del país es cómo recuperamos conceptos de desarrollo, como por ejemplo los de los pueblos indígenas, que son muy compatibles con los bienes comunes de la humanidad, que son compatibles con el medio ambiente, que son compatibles con tener una nación basada en la diversidad. Si nos atenemos simplemente a la lógica de la época de la fiebre del oro, que es como se piensa muchas veces desafortunadamente desde el mundo urbano, que la minería es simplemente una bonanza, que hay que aprovecharla, que hay que de alguna manera invertir todos los esfuerzos en sacar estas riquezas del territorio sin pensar en los pobladores, sin pensar en las culturas, sin pensar en los bienes ambientales, sin pensar en los choques con otros sistemas productivos, pues por esa vía no vamos a llegar al desarrollo, sino a lo que Gabriel García Márquez llamaba la hojarasca. La hojarasca es lo que queda cuando pasa a una economía de enclave. Y la minería no puede ser una economía de enclave más, tiene que ser un aporte al desarrollo de las comunidades, al desarrollo del país, en las regiones donde se pueda realizar sin causar estos daños. Los pueblos en Vera tenemos varias amenazas. Es la política del gobierno frente a los derechos de los pueblos indígenas, los megaproyectos y lógico, allí viene todo lo que tiene que ver con el desorden público. Y ese es uno de los problemas más graves que tenemos ahora porque el país ha entrado en un modelo exponencial de economías extractivas. Quiere decir esto que si antes se exploraban 12 pozos petroleros, ahora la última concesión que entregó el presidente Uribe era de 240 campos en el Pacífico. Entonces, es decir, ahora entramos a una situación en la que todo el territorio entra a ser intervenido muchas veces por compañías transnacionales, sin que el Estado colombiano tenga una institucionalidad suficiente para proteger los intereses comunes. Y entonces lo que indígenas y afrodescendientes han dicho es, nosotros no nos oponemos a una idea de desarrollo, pero queremos que esa idea de desarrollo incluya nuestras prioridades, nuestras cosmovisiones, nuestras apuestas culturales y sociales. El
proyecto hidroeléctrico de Urrá buscaba o generó la desviación del río para supuestamente brindar energía a gran parte del departamento de Córdoba, por un lado, y el segundo propósito era secar las sabanas que eran útiles para los terratenientes y los ganaderos para realizar procesos extensivos de ganadería y de monocultivos. El proyecto de Urrá inicia en la historia colombiana en la mitad del siglo XX, pero solamente empieza a ser implementado a comienzos de la década de los 90. Lo impresionante del proyecto hidroeléctrico de Urrá es que nunca tuvo en cuenta al pueblo en Vera que se encontraba viviendo en la ladera del río, y por lo tanto su construcción fue inconsulta al inicio, violando el proceso de consulta previa, y después para el llenado de la represa lo que se vio también fue un proceso de consulta previa que no garantizaba ninguno de los principios internacionales implementados por la Corte para la consulta previa. Entonces básicamente lo que se generó una represa, y al momento de desviar el río de manera provisional para poder construir la represa, se viola el derecho a la consulta previa del pueblo en Vera, y en ese momento, por ejemplo, una de las características centrales fue que la seguridad alimentaria del pueblo se puso en riesgo, dado que la construcción del muro imposibilitaba que los peces volvieran a ovar en la parte superior, y por lo tanto, por ejemplo, la pesca del pueblo indígena, pero también de las comunidades campesinas, se vio casi exterminada. Cuando se construyó la represa de la Salvajina, la represa se construyó y se procedió normal a como procede un proyecto, es decir, las tierras se decidieron inundar, a las personas simplemente no se les dio la opción ni de reflexión, ni de ver qué impactos iban a tener, ni de negociar para nada, no tenían sino como única salida salir de las tierras que iban a inundar. Esta pelea o está dura todavía, porque yo siempre buscan la forma siempre meterse, pero nosotros siempre le hacemos resistencia, porque aquí nosotros no metimos a esas empresas. El caso de la toma surge, digamos, de un desconocimiento inicial de la existencia de la comunidad negra agrupada, digamos, si quiere organizada como el Consejo Comunitario de la Toma, en Suárez, Cauca. Y surge precisamente del reconocimiento de un título minero dentro de un territorio en el cual había una comunidad que ha sido tradicionalmente minera. Y que se ha vuelto cada vez más abocada, si se quiere. Se ha visto cada vez más abocada hacia la minería. Por un lado, pues por todo el proyecto de la Salvajina, digamos, por el otro lado, por una tradición minera que tenía la comunidad ancestralmente. Acordémonos que pues, las comunidades negras fueron llevadas allá inicialmente para trabajar en las minas. Y de ahí, digamos, desarrollaron esa tradición de ser mineros. Existen evidencias que muestran que la comunidad de la Toma ha estado allá desde 1630. Entonces él nos decía siempre cuál era la estrategia de la multinacional, que compraban los líderes, que hacían campaña de desprestigio, y que si no lo hacían a las malas, a las buenas, sacaban la gente a las malas. Ellos tenían una forma de economía que combinaba la minería ancestral bajo una forma además tradicional de los de las comunidades negras de allá, que se llama la tonga. Esas comunidades tuvieron que salir y no pudieron seguir combinando la agricultura, la silvicultura y la minería. Entonces, básicamente lo que pasó fue que Ingeominas concedió un título minero a un empresario sin hacer la consulta previa con la comunidad. No estábamos de acuerdo con la multinacional y que no íbamos a permitir que una multinacional se apropiara de nuestras minas.
estamos en una reunión en Buenos Aires, Arlés precisamente dijo, voy a ir a la mina porque después de la mina voy para allá a apoyarle a ustedes. Cuando nosotros estamos en la reunión, cuando escuchamos la muy desagradable noticia de que unos sicarios yendo hacia la mina habían asesinado al compañero Arlés González. Acá todavía hay indios que se niegan a desaparecer, pero indios con propuesta, no indios solamente diciéndole no a todo, sino diciéndole no, argumentando por qué no y proponiendo qué es lo que queremos construir. Entonces, es una propuesta de resistencia con propuesta. Yo creo que resistencia con propuesta, pero una propuesta abierta, incluyente, no propuestas impuestas. No queremos imponernos por encima de todos nosotros, sino que queremos construir propuestas con todo. Y yo creo que ese es el camino que nosotros le dejamos, ese es el aporte que nosotros le hacemos a la sociedad colombiana, llamando al entendimiento, llamando a que nos acerquemos, nos conozcamos, establezcamos unos lazos de confianza, de entendimiento. Yo creo que hay que conocernos más. Creen que el indio es malo, que el indio es atrasado, que el indio es bruto, que el indio es robatierra, que el indio hace daño, que es un peligro tener a los indios. Yo creo que no. Yo creo que los indios simplemente lo que le aportamos es toda una historia, toda una parte espiritual al resto de la sociedad colombiana.